Bienvenidos a su podcast Modo Fantasy. Yo soy Nacho y como siempre está conmigo Enrique. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Bien, bien. Ahora sí, ya oficialmente a la mitad de la temporada. La semana 9 terminó. ¿Cómo viste esta semana que pintaba para mal y nos sorprendió una vez más? Sí, sí, sí. Suele pasar, ¿no? Que la semana que menos te esperas algo favorable te sorprende, ¿no? Yo creo que empezamos a pensar en todas las semanas de esa manera para que nos sorprenda cada semana, ¿no? Pero sí, sorpresivo. Yo lo definiría como sorpresivo. Muchos resultados que no esperábamos, partidos muy cerrados y sí, también alguna que otra paliza. Bueno, pues vamos directo a los partidos. Y uno de los que más nos sorprendió, Chicago le gana a los Bengals 47-42. Les ganan con la última posesión. El tema de Chicago, lo importante es que durante toda la temporada había tenido problemas para cerrar los partidos y esta vez lo lograron. Sí, sorpresivamente me atrevería a decir quizás el partido más espectacular con respecto a la tensión, ¿no? Y el cierre y los puntos. Y pues también, bueno, no diría que es sorpresivo que hayan ganado los Osos, porque pues los Bengals tampoco es que vengan jugando bien. Pero pues los Osos bastante bien encaminados, honestamente, ¿no? Y digo, como spoiler, no me voy a meter a números, ¿no? Pero pues este partido nos regaló a los dos top quarterback de esta semana, ¿no? Caleb Williams y Flaco. Tremendos números de ambos. Claramente, pues Flaco con el número de intercepciones que tuvo dos, pues fue creo que la diferencia que pudo haber marcado a favor de los Osos el partido, ¿no? También T. Higgins puntuó altísimo, más de 30 puntos, 33.1, muy por arriba de Chase. De Chase. Sí, sí, sí. Y quizás aquí también lo otro que yo creo que fue factor es que Chase Brown sigue sin aparecer. Y realmente tuvo muy pocas yardas, muy poca participación. Y mientras Bengals no logra encontrar su juego terrestre, pues por más que Joe Flacco pueda estar conectando vía aérea con Higgins y con Chase, pues si Chase Brown no aparece, pues yo creo que va a estar complicado para los Bengals hacer algo. Si de por sí ya creo que la temporada está un poquito vendida, pues más aún si Chase no responde. Chase Hablando Brown. claro, hablando claro desde el punto de vista NFL, porque en Fantasy Chase Brown sí tuvo 19.2 puntos, pero 11 acarreos, 37 yardas, como juego terrestre de equipo es muy malo. A eso me refería, sí, sí, sí. Sí, en sentido de NFL. Correcto. Ok, pues también nos sorprende Caleb Williams que quedó como tercer lugar general de la tabla de Fantasy esta semana. Pues ya se empieza a mostrar aquello que veían los equipos como pick número uno de su generación. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, vamos, es bien sabido y lo hemos platicado N veces, ¿no? Que el ser el pick uno, y sobre todo siendo coreback, pues te va a destinar a un equipo que está completamente desensamblado y es empezar de cero, ¿no? Bueno, Caleb apenas va por su segunda temporada. Yo creo que si siguen en este camino, pues se le puede pronosticar un buen futuro dependiendo cómo se vaya armando Chicago, ¿no? Pero al menos lo que ha mostrado de esta temporada, muchísimo mejor de lo que hizo la temporada pasada. Así es. Bueno, ese fue el primer juego que nos llamó la atención. El segundo juego que nos llamó la atención y que fue uno de los rompequinielas esta semana, que hubieron varios. Pittsburgh le gana a los Colts 27-20. Sí, sorpresivo. Aquí hasta lo veremos más adelante. Nuestras apuestas se fueron al caño con este juego, ¿no? Y triste, ¿no? Veía los memes por allá de Daniel Jones volviendo a ser el Daniel Jones que conocíamos en los Gigantes. 5 balones perdidos, 3 intercepciones, 2 fumbles. Increíble, ¿no? Ahí había una estadística que en los 8 partidos anteriores había tenido 5 balones perdidos y solo en este juego tuvo otros 5 balones perdidos, lo que te habla de un partido terrible. Y aún así, pues solo fueron 7 puntos de diferencia con Steelers. O sea, que eso quiere decir que Steelers no aprovechó del todo esos 5 balones perdidos por parte de los Y Potros. tuvieron oportunidad los Colts porque al final los Steelers hicieron un fumble, tuvieron una última serie ofensiva a los Colts, pero Daniel Jones se tiró otra intercepción y con eso resolvieron el partido. Desde el punto de vista fantasy, igual como a mediados de partido ya era un poquito preocupante que los receptores otra vez no estaban puntuando. De repente ya conforme fue terminando el tercer cuarto ya veíamos puntaje de Michael Pittman, de Alec Pierce, de Josh Downs. La verdad, eh,
como desde el punto de vista fantasy, todavía es atractivo tener a jugadores de los Colts. Eh, Desde el punto de vista NFL, es preocupante que si ciertamente el local era Pittsburgh, pues un contendiente tiene que poder ganar de visita. Sí, de aquí nada más para también ponerlo en los que mencionas que puntuaron, pues el que no puntó fue Taylor. Taylor se quedó corto con respecto a lo que viene haciendo. Y yo creo que ya nos ha afectado a varios, ¿no? Y definitivamente creo que queda demostrado que si limitas a Taylor y si no sale en un buen día Daniel Jones, pues los potos van a estar bastante limitados, ¿no? Y a nivel fantasy, como bien dices, ¿no? Si bien solo Taylor quizás fue el que no produjo, no sé cómo estuvo Warren, la verdad no chequé los puntos de Warren, pero vamos, sí creo a nivel fantasy que Taylor siete fue el punto que... seis Pues los dos que eran los buenos en el fantasy, tanto Warren como Taylor, pues fueron los que quedaron a deber, ¿no? Sí, en el caso de Pittsburgh, el corredor Jalen Warren, otra vez puntúa bastante en una semana. No es atractivo de ver, pero es alguien que nos está dando constantemente arriba de 15 puntos. Sí, dos touchdowns, evidentemente eso fue más lo que yo creo que le dio los puntos que tuvo en el fantasy. Y Pat Fryermuth igual me parece que anotó. Entonces, todavía queda algo en ese brazo cuarentón que todavía nos puede aportar algo para el fantasy. Pues En su el siguiente despedida, su partido, despedida. sí, muy posible su última temporada. El siguiente partido que nos llamó la atención, un partido feísimo, feo con ganas, ¿eh? Gana a los Broncos 18-15 con un gol de campo. Sale lesionado CJ Stroud. Y la verdad es que, pues, los Tejanos sobrevivieron todo el partido gracias a su defensiva. Pues sí, sí, sí. Otro partido, digo, los Broncos tienen una situación, no sé si para bien o para mal, que no arrancan muy bien los juegos, pero los últimos cuartos se les dan muy bien. Analizando cuarto a cuarto este juego, Houston primer cuarto ganó 3-0, en el segundo cuarto 9-7, o sea que estaban 12-7. En el tercer cuarto Houston ya iba ganando 15-7, pero en el cuarto cuarto Denver metió 11 puntos y Houston no metió ninguno, ¿no? Entonces es ahí donde le dio la vuelta Broncos a Houston, ¿no? Y ya Broncos había pasado por lo mismo en partidos anteriores, con los Jets me parece que también fue así, y no recuerdo contra quién jugó, que también se levantó en el último cuarto, que fue hasta épico, ¿no? Entonces, digo, eso pues como equipo está todo dar, ¿no? El saber levantarte de la adversidad, pero tampoco puedes depender de estar rescatando lo que puedes en el último cuarto, ¿no? Un partido bastante cerrado, un partido que medio pronosticamos por allá. Todavía yo le veo cosas buenas a Houston. Lamentablemente su récord sigue siendo un récord perdedor 3-5. Y pues Denver ya pintando en Primer los, lugar, en los primeros puestos. Sí, sí. primer lugar de su división, por encima de los Chargers, por encima de los Chiefs. Sí, sí, sí. Se pone dura la competencia en esa división. Sí. El siguiente partido que nos llamó la atención, Minnesota da otra campanada y ya sin Wentz y con JJ McCarthy, que pues no precisamente le tiré flores la semana pasada, ganan 27-24 a los Leones de Detroit con un TJ Hawkinson que anota una vez, pero no fue suficiente ni para llegar a los 10 puntos. Sí, un partido extraño, porque pues vamos, otro partido que nadie nos veíamos venir, ¿no? Yo creo que era en teoría claro favorito Detroit, ¿no? Por cómo venía jugando. De hecho, tan mal le fue que ya lo bajaron en el rank, ¿no? Yo creo que acá la clave estuvo en que Gibbs no apareció. Gibbs se quedó con 5.8 puntos fantasy y Montgomery, que fue el mejor corredor, pues se quedó en apenas 11. O sea, realmente limitaron bastante la carrera de Detroit y pues tampoco es que en tema de recepciones hayan estado pues efectivos o eficientes. Sorpresivo, sobre todo por el regreso de McCarthy. No tuvo grandes números a nivel NFL, tuvo una intercepción por ahí, pero bueno, al final yo creo que fue un partido que pudo haber sido para cualquiera y pues al final lo logró sacar Minnesota. Se aprieta la división norte de la Nacional.
con 3 equipos con 5 ganados y Minnesota con 4-4. Sí, 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 bastante cerrado. De hecho, creo que es si hablábamos en alguna ocasión que la más cerrada era la de San Francisco, creo que actualmente la más cerrada y la más peleada es esta. El siguiente partido que nos llamó la atención, las Panteras de Carolina le ganan 16-13 a Green Bay. Eh, la verdad, este sí, yo creo que nadie lo vio venir. Las Panteras de Carolina llegan por fin a un récord ganador. Sí, eso es sorpresa y no tonterías. Y sobre todo porque pues los Packers venían de haber tenido un buen juego contra Steelers, ¿no? Cuando le Pittsburgh. ganaron a Aaron Rodgers. Y digo, Carolina, pues evidentemente no es así que digas el rival a vencer, pero como bien dices, tiene récord ganador, ¿no? De hecho, tiene un récord casi similar al de los Packers, solo que los Packers ya descansaron y empataron un juego, ¿no? Pero honestamente, si analizamos hombre a hombre, definitivamente los Packers yo creo que son mejor equipo que las Panteras, ¿no? Pero bueno, al final Panteras algo está haciendo bien, que los resultados ahí están, ¿no? Sí, limitaron, la defensa limitó a Jordan Love a un solo touchdown. Y el tema, yo creo que aquí se da mucho por quien cometió más errores. Tuvieron 2 pérdidas de balón los Packers y por eso en un partido tan cerrado Carolina logra ganar por 3 puntos. Y otra cosa importante, antes del inicio del juego, en la semana, se anunció oficialmente que Rico Doodle iba a ser el corredor número uno, ¿no? Titular. Y ya no estuvieron repartiendo el juego entre Hobart y Doodle, ya fue directamente Doodle y se vio, ¿no? Al final Doodle produjo y ya lo había demostrado en partidos anteriores cuando Hobart estuvo lesionado. Yo creo que fue la mejor decisión, ¿no? O sea, si viene en buen ritmo Rico Doodle, pues dale el juego, ¿no? Independientemente de que Hobart haya sido el titular, pues yo creo que está bien haber tomado esa determinación. Y en tema fantasy, pues evidentemente los que tenían a Hobart, pues yo creo que ya es o sentarlo en la banca o deshacerte de él porque ya el volumen de juego no va a ser el mismo. Sí, y depender de alguna posible lesión o quien quita y mañana amanece en otro equipo, ¿no? Podría ser. Por cierto, mañana límite de transferencias. Y el último partido del que vamos a hablar esta vez, los Bills se echan a la bolsa a los Chiefs. Claro, los Bills en casa, pero sí fue una demostración de defensa pues bastante buena. Le cayeron con todo a Mahomes, lo presionaron, eh, limitaron el juego terrestre y pues eso hizo que Chiefs no pudiera anotar más de 21 puntos y Bills, que sí fue constante anotando en la ofensiva, pues logra ganar el juego. Sí, por cierto, con este juego que gana Bills, es el quinto partido consecutivo que le gana Jefes en temporada regular. O sea, tiene dominio absoluto los Bills sobre los Jefes en temporada regular, porque en playoff es completamente la otra cara de la moneda, ¿no? Ahí sí es donde los Jefes se la cobran a los Bills y que creo es donde más cuentan los triunfos, ¿no? Pero sí, 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 el platillo estelar, por así decirlo, lo que pintaba en el panorama de esta semana como el mejor juego, que fue un buen juego, pero creo pondría un poquito por encima el de Osos contra Bengals por lo espectacular, lo cerrado, ¿no? Más emocionante tal vez, pero pues definitivamente este era el partido esperado de la semana y la verdad es que no dejó nada de ver, o sea, se jugó bastante bien. Quizás sí tomó ventaja Bills y de repente Jefes apretó en el último cuarto al grado de que fallan una patada los Bills en los últimos minutos y le dejan a Mahomes como unos 40 segundos para poder hacer algo. Se medio acerca, pero ya no logra el Ave María conectar, ¿no? Y pues ya derrotan a los Jefes. La clave, pues para mí, Cook sigue apareciendo, sigue sumando. Y en este partido particularmente apareció Dalton Kincaid. Lo sé porque lo tengo en las dos ligas. Y produjo bastante bien. O sea, tuvo respuesta a la ofensiva Allen. Y pues eso le ayudó bastante para poder concretar el partido. Y por otro lado, pues Pacheco no jugó, ¿no? Todo corrió a cuenta de Hunt. Y con todo y eso, Hunt hizo 49 yardas en 11 acarreos, sí tuvo un touchdown, pero tampoco fueron números así como muy espectaculares, ¿no?
Y Sí, de sí, sí. Kincaid, destacar lo que decías, 101 yardas, 6 recepciones, un touchdown, pues en esta tierra de tight ends, eso es oro. Sí, sí, sí. Y otra clave, Bills no tuvo ni un turnover, o sea, o sea, no tuvo ni fumbles ni intercepciones. A diferencia de Chiefs, que sí tuvo uno. Este, pues esos serían los juegos que nos llamaron la atención. No, digo, hubieron otros tantos entretenidos, pero pues no podemos hablar de todos, si no nos quedamos aquí toda la noche. Eh, Pasando a otro tema, pasamos al tema de lesionados. Terrible semana. Terrible, terrible, terrible. De hecho, varios que cambian el panorama general para varios equipos NFL y equipos fantasy. eh, Varios corebacks bueno, de menos uno que sabemos que de antemano no va a regresar. Sí, 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 lamentable, lamentable. Y si la semana pasada Scaribu pues fue el que se llevó los reflectores por la tremenda lesión, pues yo creo que Jaden Daniels esta semana se lo lleva, ¿no? Lamentable, ¿no? Eh, Allá había una comparativa tristísima, de hecho hasta llegué a ver un video en Instagram de la reacción de Robert Griffin. ¿Te acuerdas de Robert Griffin? Sí. Que terminó por romperse N veces, sobre todo con bueno, los antes Redskins, ahora Commanders. Y pues prácticamente su carrera terminó por el tema de lesiones, ¿no? Un poquito lo comparaban con Jaden Daniels en el sentido del físico, ¿no? Muy endebles, muy flaquillos, pero muy que corren y se avientan y corren ese riesgo, ¿no? Y lamentablemente, pues ayer, Jaden Daniels sufrió una lesión de consideración. No creo que no se ha anunciado exactamente qué es. Tiene que ver con el tema del codo, alguna dislocación o algo por el estilo que seguramente va a ser, no se ha anunciado oficialmente, creo, pero creo que ya le cuesta la temporada prácticamente. Sí, yo sí leí que ya es un hecho que pierde el resto de la temporada. Sí fue una dislocación del codo y estaban haciendo los estudios para ver si no había alguna ruptura. Que es lo más probable, ¿no? O sea, que lamentablemente es lo más probable con las... ¿Cuántas dislocaciones no hemos tenido esta temporada? Fácil, tres o cuatro, y de gravedad. Y para añadir a lo que decías de Jaden Daniels, es la tercera lesión diferente que tiene esta temporada. Ya sabemos que hubo semanas que no jugó, pues queda como titular Marcus Mariota, que pues digo, eso le pone el traste a todos los que tenemos jugadores de los Commanders, pues ya hay que empezar a ver alternativas porque está bien complicado. Sí, los Commanders están sentenciados. No solo, digo, seguramente lo pondrás ahorita, ¿no? Pero no solo fue Jalen Daniels, súmaselo pues, a sus corredores que están perdidos el resto de la temporada, defensivos que se han lesionado, McLaurin que no ha estado del todo sano. Entonces, es un hospital. Tú lo dijiste bien, es el San Francisco de... Es el nuevo San Francisco. Sí, 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 sí. Y pues lamentable, ¿no? Porque pues como mencionamos en episodios anteriores, Washington había sido protagonista la temporada pasada y pintaba para que esta estuviera igual pues compitiendo, ¿no? Y pues lamentablemente yo creo que ya fue. Sí, hablabas de los defensivos, se lesiona a Marshawn Lattimore, se pierde el resto de la temporada. En otros equipos se lesiona Joe Alt, que estaba teniendo una excelente temporada con Chargers. Y esto complica un poco, ya decíamos, en una división que está muy competida. Por Se cierto, digo, lesiona, digo, no hablamos mucho de esto, ¿no? Porque en Fantasy no se habla acerca de los defensivos ni de los linieros ofensivos, pero claramente la línea ofensiva de un equipo es vital para la producción ofensiva del equipo, ¿no? Y sobre todo la posición del tackle, ¿no? Que es el que pues arma mancuerna directa con el coreback, pues es fundamental, ¿no? Y Joe Alt con Justin Herbert, pues evidentemente había estado, tenía una buena comunicación, una buena dupla. Y yo creo que el gran éxito que ha tenido la ofensiva de los Chargers es debido a la gran línea ofensiva que tienen y pierden prácticamente a su pieza más fundamental, ¿no? A ver cómo les va, vamos a ver cómo reacciona en ese sentido, quién entra, desconozco quién sea el reemplazo, ¿no? Pero a ver cómo le va a los Chargers en los próximos partidos. sí, la ventaja es que es joven, esperemos que se recupere pronto, va a tener cirugía en el tobillo. Pero pues sí, es una baja importante. De los Commanders, igual se pierde la temporada el menos conocido de los McCaffreys, Luke. Sí, 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 creo que fue, Esperemos que sea el único McCaffrey que se lesione esta temporada.
Creo que fue regresando una patada, si no estoy mala, ni siquiera Sí, al recibió. mero inicio del partido. Sí, sí, sí. Tampoco es que sea en tema fantasy un jugador destacado, ¿no? Yo creo que, Ante la pues, ausencia de McLaurin había estado puntuando ahí unas cosillas, pero sí, definitivamente nada confiable. sí, sí, sí. Pero digo, al final todo suma para que Washington se hunda en esta temporada. Y una que sí nos duele muchísimo, porque después de la semana de breakout que tuvo, perdemos a Tucker Craft. De por sí no hay muchos tight ends confiables a los que podamos darles la titularidad y que nos genere puntos, y perdemos a uno que es un pilar. Sí, sí, sí. Y déjate de eso, ¿no? ¿Cuántos no lo habrán alineado? Porque el partidazo que dio la semana pasada, ¿cuántos no lo habrán alineado esta semana en su equipo? Estoy seguro que todos los que lo tenían de titular, ¿no? Y evidentemente, seguramente les costó esta semana a muchos su juego, fantasy, ¿no? Lamentable, lamentable porque sí, sí se veía, venía levantando, venía siendo protagonista en los Packers, ¿no? Y pues digo, esto nos lleva, y seguramente lo platicaremos en un momentito más, al tema de los waivers, ¿no? Esto nos va a llevar, digo, de lo malo, lo rescatado, ¿no? Es que puedes encontrar algo que te pueda servir en tema waivers por los lesionados. Es correcto. Pues con eso dejamos a los lesionados y pues podemos platicar de una vez de lo que decías de los waivers, ¿no? Eh, ¿qué tenemos disponible? Pues de entrada está Luke Musgrave, el tight end de Green Bay, que ahora va a tener la titularidad. Luke está disponible en el 99% de las ligas. Sí, 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 a eso me refería con que de las noticias malas, pues en el tema fantasy puedes rescatar algo, ¿no? Pues sí, definitivamente pues alguien tiene que entrar al quite y en este caso pues va a ser Musgrave, a ver cómo le va. Musgrave ya había estado, vamos, ya no es un desconocido, Musgrave ha estado participativo, tal vez esta temporada no tanto, pero me acuerdo que en temporadas pasadas ahí estaba, ¿no? Estaba presente y tenía cierto rol y cierto juego, ¿no? Evidentemente ahorita siendo titular, pues queremos pensar que va a tener un poquito más de volumen de juego. Sí, otro que se aprovecha de la lesión de un compañero, el receptor de Mario Douglas de los Patriots, tiene una semana buenísima ante la ausencia de Kishon Buri. Sí, es otro. Digo, ahí yo no soy de confiar en los receptores de Nueva Inglaterra, pero pensando en la buena temporada que ha tenido May, pues yo creo que, y viendo también que en el tema running backs no la han armado para nada, ni siquiera con la lesión de Stevenson, Henderson logró producir demasiado. Sí produjo más, pero no fue la gran producción que quizás se esperaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tal vez sí valdría la pena apostarle allá al wide receiver de los Patriots, ¿no? Sí, ya se habla de que Drake May está en la conversación para MVP. Ujú. Y la verdad es que ya lleva cuántos partidos seguidos ganando. Y ya son 6, 7. Siete, sí. Bueno, invicto creo que cinco, si no estoy mal. Habría que revisarlo, ¿no? Pero sí, 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 definitivamente ya aparece en los comentarios, vamos, ya está en las pláticas de ser el posible MVP, ¿no? Otro Y receptor, es el, perdón, perdón, digo, adelante. nada más para añadir, se une a una lista de 4 de corebacks que a los 23 años ya tienen un quinto juego consecutivo de 200 yardas con un rating de más de 100. Alguien me comentaba en un grupo, un amigo, si ya es el nuevo Tom Brady, ¿no? Y evidentemente digo, le falta muchísimo para llenar los zapatos de un Tom Brady, ¿no? Pero definitivamente yo creo que encontraron un buen coreback que pueden trabajar para lograr buenas cosas. O sea, yo creo que es un coreback que está dando resultados joven en un equipo limitado. Debemos decir que tiene un equipo bastante limitado y con ese equipo bastante limitado está haciendo grandes cosas. Yo creo que le está ayudando mucho, bastante el coacheo de Bravel. Y con todo, y que todavía no termina de cuajar el juego terrestre. Exacto, sí, sí, sí. Sí, ahí sí tiene que trabajar un poquito más el tema de la Que carrera, todos ¿no? pensábamos que esta semana Stevenson podría dar un poco más y resulta que el otro corredor fue el que se benefició ante la ausencia de Ramondre.
Sí, pero es lo que te decía, pero y aún así no es que haya puntuado demasiado. Creo que 11 o 12 puntos, no recuerdo cuánto hizo Henderson. Pero bueno, yo te comentaba yo en corto antes de que empezáramos, otro wide receiver que puede ser y pueden buscar para waivers. Repito, digo, claramente las sugerencias que hacemos de waivers es pensando en que hay demasiados lesionados, que hay muchísimos buys y pues que estás desesperado por encontrar algún reemplazo, alguien a quien meter. Pues dentro de lo que puedes encontrar disponible en waivers, pues está Tory Horton, que es un wide receiver de los Seahawks, que esta semana la verdad lo hizo bastante bien y está disponible en el 93% de las ligas. Esta semana sumó 20 puntos fantasy, nada mal, aprovechando un poquito entre que fue tremenda paliza que le metieron los Seahawks a los Commanders, que Copper Cup está lesionado y creo que también le dieron en algún momento del partido, pues a Smith y Jimba lo sentaron y tuvo un poquito más de volumen de juego, pero la verdad es que mostró bastante buenas cosas y digo, es un wide receiver que ahí está, que está disponible y es como yo lo veo como un posible Troy Franklin, ¿no? Que por cierto no sé cómo le fue a Troy Franklin esta semana. Pero pues bueno, si estás demasiado desesperado, yo creo que puede ser una alternativa. No es la primera semana que puntuó alto. Ya tuvo en la semana 3 contra Nueva Orleans, puntuó 18.2, pero la diferencia es que en esa semana hizo un touchdown en un regreso de patada. Ya. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque lo vi jugando a la ofensiva, lo vi jugando en equipos especiales y dije, esos jugadores que de repente cuando puntúen alto la va a reventar. Y sí pasa, pero hay que controlar expectativas, ¿no? Como dices, mientras Cooper Cup esté no disponible, pues tiene más oportunidades. Tampoco es que qué bruto cuántos targets tuvo 4 targets esta Sí, semana. sí, O sí, sea, sí. tampoco es, solo que anotó 2 veces, obviamente eso hace que se dispare el puntaje. No, definitivamente. Repito, es pensando en la cantidad brutal de lesionados que hay y el tema Vice. Evidentemente, muchas veces te encuentras desesperado por ver a quién subes, a quién jalas. Y si además estás pensando que te van ganando los waivers disponibles, ¿no? Pues a ver qué queda, ¿no? Y de lo que queda, pues ahí tienes esas alternativas, esas opciones para poder meter a tu roster, ¿no? Disponible en el 30% de las ligas en ambos casos, un poquito arriba del 30, 36, 32. Rico Doodle y Kyle Monangai de Chicago, los dos corredores. Si lo ven, agárrenlos. Agárrenlos porque ahorita a estas alturas como están las lesiones, Sí, a Doodle definitivamente hay que agarrarlo, ¿no? Y hablando también de un oso de Chicago, que mencionabas hace ratito, tight ends son escasos, y sí, son escasos, y más si te empiezan a lesionar como está pasando, pues Loveland esta semana apareció. Loveland que nos lo vendían igual en el draft como pues de hecho lo traían en la comparativa con Warren, ¿no? Estaban ahí los dos como novatos y que pudieran dar la sorpresa. Pues Loveland no había aparecido en toda la temporada y a mitad de temporada aparece con un buen juego. Si no estoy mal, hizo 29.8 puntos, bastante buenos, ¿no? Es un partido, a ver, también entender que fue un partido de muchos puntos, un partido de espectacular que vimos y que a todos nos sirvió en el fantasy, pero pues al menos ya demostró que puede hacer las cosas, ¿no? Y si conecta bien con Williams, pues yo creo que podría ser una opción también como tight end en tu roster. no se olviden de los equipos que descansaron esta semana que de repente se salen de nuestro radar, pero hablábamos la semana anterior de Harold Fanning, el tight end de los Browns, que empieza a ganar relevancia, que ha tenido bastantes target share. Está también Tess Johnson de los Bucaneros. Sí, sí, sí. También ya lo eh, habíamos recomendado en semanas pasadas. entonces, nada más ahí para que los tengan en cuenta. Esas son nuestras recomendaciones de waivers. Eh, Ay, mira, ¿qué le pasó a los nombres? Este, de ahí vamos a el tema de. Tan, 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 los buys. Recordemos los buys que tenemos esta semana. Esta semana descansan los Bengals, Sí. descansan los Cowboys, descansan los Chiefs y descansa Tennessee. Bastantes jugadores fantasy, honestamente.
Pues de Bengals tenemos a Higgins, tenemos a Chase Brown seguramente muchos lo tendrán. Joe Flacco, por cierto, no lo mencionamos, ¿no? Pero quizás encontrar coreback en waivers es un poquito complicado, ¿no? Y Joe Flacco, pues esta semana la hizo bastante bien, puntuó segundo mejor coreback. Y en semanas anteriores no lo había hecho tan mal. El problema con Flacco es que es un volado, o sea, te puede dar un partidazo y te puede dar un terrible partido, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, quizás dentro de todas las opciones de quarterbacks en waivers, pues podría ser una alternativa. De Dallas, pues Pickens, Lamb, Prescott y Williams, Javonte Williams. La verdad es que Dallas tiene bastante buenos jugadores a nivel fantasy. ¿Qué decir de los jefes? Pues está Kelsey, Rice, Worthy, Mahomes. De corredores tal vez Hunt y Pacheco no del todo, ¿no? Y de Tennessee, el que sigue. Tennessee, no hay nada, no sé quién alinea de Tennessee. Nadie alinea a nadie de Tennessee. Sí, sí, está complicado. No, A Joe coreback, ¿no? Maynor, que era el novato, que Pero, medio pues, pintaba, pero la verdad es que no es confiable. o sea, lo recomendamos como waiver y si estás desesperado, ¿no? Pero la verdad es que si descansa Titans es como si jugara, no pasa nada. Bueno, sí pasa, que nadie va a jugar contra ellos y sabes que cuando alguien juega contra ellos vas a puntuar a toda madre. Entonces, lamentablemente, pues esta semana no se va a dar. En el caso de Dallas les viene súper bien el descanso porque, como bien decías al principio del programa, les han pegado una arrastrada. La defensa es de papel y la ofensiva esta vez no generó. Escuchaba, bueno, más bien leía hace un ratito en las redes, ¿no? Que anunció Jimmy Johnson que iba a darse una sorpresa antes del cierre de traspasos. No sé si se refería porque se va a deshacer de su equipo o porque van a contratar a gente para que el equipo vaya mejor, ¿no? Pues bueno, esperemos a ver cuáles No, sean sus la sorpresas. sorpresa era que iban a permitir a los Cardenales tener una victoria más esta temporada. Sí, sí, terrible. Y lamentable, ¿no? Porque Dallas hace 3 semanas, 4 semanas, pues la ofensiva, hablamos de la ofensiva que estaba bastante bien, efectiva, produciendo, ¿no? Pero lamentablemente la defensa jamás levantó, ¿no? Y pues si una mala racha de la ofensiva, pues están hundidos. Segundo partido consecutivo que terrible para Dallas. Eh, con lo que pasó esta semana, tenemos la información de que a partir de ahora todos los equipos de la temporada de la NFL ya llevan al menos 2 partidos perdidos. Sí, los Potros era el que nada más tenía uno perdido, si no estoy mal, y los Packers también. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, ya todos al menos 2 partidos. Una temporada, rara, ¿no? O sea, en el sentido de que todos le ganan a todos. Lo veíamos en episodios de la semana pasada, ¿no? Que ya al menos un equipo le ha ganado a otro equipo que le ha ganado a otro equipo, ¿no? Y así se cierra el ciclo. No es común. Y también resultados sorpresivos. De repente que unas Panteras le ganen a Green Bay y que Minnesota le gana a Leones. Entonces te decía a modo Pittsburgh le broma, gana a Colts. sí, a modo broma, ¿no? Apostar en estos tiempos es dificilísimo, ¿no? Aquí en la apuestas es un volado, ni siquiera el favorito es capaz de sacar un juego, ¿no? Y sí, Yo sí tengo una recomendación y eso me da pie a que veamos nuestros pronósticos de la semana anterior y ver cómo nos fue. Ok. La semana pasada, bueno, el episodio pasado escogimos 3 partidos a los cuales hacer nuestros pronósticos, ¿no? En el primer partido que escogimos, que fue Broncos contra Texans, tú dijiste que iba a ganar Broncos y yo dije que iba a ganar Texans. ujú, Y pues ganó Broncos. Con todo y que iban de visita, ¿no? La sí. verdad, yo creí que Texans iba a poder dar un mejor partido. Claro está que sale lesionado CJ Stroud y pues David Mills, híjole, Sí, no, 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 y no. aún así fue un partido cerrado, o sea, no fue un partido, Sí. veíamos que Broncos lo sacó en el último cuarto prácticamente. El segundo partido que escogimos fue Pittsburgh recibiendo a Colts y los dos dijimos, van a ganar Colts. Pittsburgh viene de perder con Green Bay. Colts es el super equipo de esta temporada, Indiana Jones y Jonathan Taylor y bla, bla, bla. Y ¡zas!
que nos ganan los Pittsburgh Steelers. O sea, el Indiana Jones se convirtió en Bridget Jones porque volvió a ser el Jones de siempre. Lamentable, ¿no? Digo, aquí sí, la verdad no lo veía venir. Para mí era claro favorito Potros, pero pues ya sabes, ¿no? Es lo que te digo. Ahorita ya no sabes ni a quién apostarle. Y en el tercer partido, el partido estelar de la semana, Bills recibía a Kansas City. Yo creí honestamente que Kansas City venía embalado y en lo más profundo de mi ser deseaba que los Bills perdieran para que por fin ganaran en playoffs, pero parece que les gusta mucho la estadística de repetir y entonces que ganan los Bills. Sí, Entonces, era. si de apostar se trata, yo voy viendo aquí un patrón y es, escojan todo lo opuesto a lo que yo diga. Puede funcionar, parece tontería, pero puede funcionar. Ya veremos mañana, en el episodio que grabaremos mañana, los próximos picks y a ver qué tal, ¿no? A ver si es cierto. A ver si ya no empiezas a apostar al perdedor para que siga tu racha y te crean que apuesten a lo que tú no apuestas, ¿no? Pero también el tema de Bills, jefes, ¿no? Honestamente yo igual, o sea, yo estaba por los dos, pero me decanté más por Bills por ser locales. Eso fue lo único que me hizo decidir por Bills, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Que eran locales y le da un poquito más el beneficio de la duda. Y ciertamente fueron partidos que no terminaron muy despegados uno del otro, o sea, fueron diferencias de una posesión. Sí, es bastante cerrados, bastante cerrados. Así que, digo, si no le atinamos a los picks, pues al menos cerrado y cercano estuvo. Eh, pues digo, último tema que me gustaría tocar, se rompió un récord de la NFL con un gol de campo de 68 yardas. Cam Sí, Little de los Jaguares. sí, 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 que de Lidl no tiene nada. La verdad es que en pretemporada rompió el récord de pretemporada y que sería récord, más récord todavía en la NFL, de 70 yardas. En pretemporada pateó 70 yardas, una locura, ¿no? Y se veía venir, o sea, honestamente se veía venir. Novato, por cierto, si no estoy mal. Tremendo pateador, ¿no? Y de lo rescatable de Jaguares, el pateador. Sin embargo, no sé a nivel fantasy si esté dentro del rank o top de pateadores, No, está porque, en la posición 20. pero porque el volumen, aquí con el pateador no es tanto la efectividad, sino el volumen que le den. O sea, a lo mejor no tiene tantas oportunidades, a lo mejor se arriesga más en una cuarta oportunidad. O sea, son muchos los factores que pueden incidir, ¿no? En que el pateador tenga juego o no. Y no es un tema de efectividad, porque claramente si puede patear 68 yardas, pues puede patear cualquier otra cosa, este chavo, ¿no? Sí, pues tiene toda una carrera por delante. Esperemos que se aleje de los masajes, por el amor de Dios. Si no, pregúntale a Justin Tucker. Este, no sé si tienes algún otro tema que haya quedado pendiente. Pues no, no, no. La verdad es que bastante interesante esta semana, bastante atractiva la mitad de la temporada. A nivel fantasy también veremos mañana los tops. Vamos a ver que pues, hubo mucho puntaje, mucho puntaje. Sorprendentemente los tight ends puntuaron bastante. Spoiler, el mejor de la semana es un Tyrant. Y eso ya te dice mucho de lo que se viene a nivel fantasy. Contento, la verdad es contento. La verdad no tuve mucha oportunidad de ver todos los juegos, estuve medio ocupado, pero sí lo tenía de fondo, ¿no? Medio volteaba y estaba al pendiente. Pero una semana bastante agradable, feliz porque a nivel fantasy logré ganar en mis dos ligas y eso me pone contento. Sí, pues no, no todos tuvimos la misma suerte. La verdad es que a mí no tuve una mala semana, puntué más de 110 puntos, nada más que me tocó contra el que hizo 150. Los buys y etcétera. Se- te- Luego te- por ahí. Por cierto, ¿sabes qué me tuvo tranquilo esta semana? No lo me vas a creer. Que no jugaron los Jets. Justo eso estaba yo pensando antes de empezar a grabar, que decía yo, pues hubieron sorpresas, pero otras no tanto, porque los Jets no perdieron. Ah, pues porque no jugaron. Sí, te lo juro, te juro que a veces me estreso viendo los partidos de los Jets al grado de que ya no los quiero ver. O sea, no los quiero ver porque me causa conflicto, ganen o pierdan. O sea, me mantiene estresado, me mantiene malhumorado. Digo,
cualquier persona que es fan de los Jets me entenderá, que son pocos. Y seguramente los que no son fan de los Jets me entenderán. O sea, ser fan de los Jets es doloroso. Honestamente es doloroso. Y cuando descansan, descansas tú también. Alguien que se me olvidó mencionar las lesiones, se lesiona el novato Williams de San Ah, sí. Francisco, una lesión más importantísima para el equipo. La verdad es que ya se hace complicado mantener este argumento de que son contendientes, más allá de lo favorecedor que es el calendario. No, o sea, el primer partido de playoffs van a perder. Sí, 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 se ve complicado, se ve complicado. Oye, ¿no será que los que tienen jerseys rojos son los que están propensos a romperse, ¿no? Washington por un lado y San Francisco por el otro. Pues como carmesí, porque pues Kansas yo no veo que les pase gran cosa. Eso sí, tienes razón. Digo, a lo mejor no todos son queridos como los jefes. Ok, bueno, pues con esto terminamos el episodio de lunes por la noche. Mañana nos estaremos viendo para ver los tops de cada posición y pues Los esperemos partidos, los partidos de la siguiente los semana. partidos, sí, para nuestros pronósticos, los partidos interesantes para la siguiente semana. Y pues, y hablar, muy importante, mañana a las 2 de la tarde termina el deadline de los trades de NFL. Sabemos que los trades, el deadline de trades de Fantasy todavía aguanta un poquito más, un par de semanas más, pero esto de repente puede ser interesante porque hay equipos como los Bills que están buscando receptor Sí, sí, sí. y hay receptores como Jacoby Myers que no están a gusto en su equipo. Sí, sí, sí. Eh, Sí puede haber movimientos interesantes y evidentemente esos movimientos te pueden beneficiar en tema fantasy, ¿no? Si Se hablaba de Chris Olave, tal vez pudiera salir de los Saints. todos quieren salir de los Saints, eso es un hecho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que Camara ya está bien, bien ahí, ya se resignó. Ah, no, bueno, Camara, porque pues ya es, prácticamente ya es una leyenda viviente en los Santos, ¿no? Apenas se empieza a retirar seguramente con los Santos y veremos posiblemente, bueno, no creo que retiren su jersey, pero va a ser muy recordado por los Santos. Bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Modo Fantasy, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Véanos, escúchenos, coméntenos, compártanos. Estamos atentos a todos sus mensajes. Perfecto, pues esto fue Modo Fantasy. Yo soy Nacho. ¿Y qué? Nos Nos vemos. vemos mañana. Bye. Bye.